Ninguno de estos animes, series, o canciones, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. Hola a todos. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. Volví para traerles el siguiente capítulo de Reencarnando en el mundo de The Walking Dead. Estando consciente que me tarde, pero por fin pude terminarlo con mucho esfuerzo, aunque iba a durar más, pero lastimosamente no me convenció lo que había escrito, así que decidiría en dejarlo en una cierta parte, ya que tengo pensado que el capítulo siguiente dará comienzo a la serie, tratando de no darles algo repetitivo como en otros fanfics, sino cambiar algunas cosas de la historia original, como prevenir algunos acontecimientos, otros en adelantarme, pero también habrá momentos malos e inesperados, me entienden a lo que trato de referirme. Pero bueno, ojalá les haya gustado este capítulo. Si este video llega a los 130 likes, haré la siguiente parte, aunque primero subiré los otros fanfics. En fin, dale like a este video y que te suscribieras a este canal, eso me motivaría en hacer más rápido los videos, y sin nada más que decir, que comience el capítulo. Para hacerles honestos, mi entrenamiento que hice para poder aprender correctamente a usar las 3 armas que poseía, de igual forma fue lo mismo en intentar en aprender defensa y estilos de combate, no fue realmente muy difícil pero tampoco muy fácil en aprender. La verdad, no me tomó mucho tiempo en poder comprender a cómo disparar las armas de una forma correcta y rápida, aunque estaba consciente de no gastar la munición de una forma estúpida, sino que tenía que racionar las municiones para no gastarlas de golpe, era realmente necesario. Así que cada vez que disparaba alguna arma al momento de mi entrenamiento, recordé que el rifle de asalto tenía varios modos de disparo que se seleccionan mediante un interruptor selector que era, el seguro, el siguiente era semiautomático, un disparo por cada vez que se presiona el gatillo, y el último que era el automático, disparo continuo mientras se mantenga el gatillo presionado. La opción más aceptable que elegí sería el modo semiautomático para mi entrenamiento. También el uso de los silenciadores para silenciar un poco las detonaciones para evitar ser molestado o interrumpido en el entrenamiento. También otra cosa fue de las prácticas de posiciones de tiro que eran realmente necesarias para las diversas posturas de tiro de combate con el fusil de asalto o con otras armas. Otra mención era el mantenimiento, que en pocas palabras era el desarme y limpieza de las armas, para evitar problemas del mal funcionamiento si el arma que se encontraba en malas condiciones si no se limpiaba correctamente, para evitar que se atascara la recámara por un fallo al no recibir la limpieza correcta en la arma. Lo siguiente siguió en aprender defensa y estilos de combate, y si recuerdo bien, John Wick manejaba maestría en combate cuerpo a cuerpo, combinando múltiples artes marciales, y combates con cuchillos y armas blancas. Y si recuerdo muy bien, había deseado en tener todas las habilidades de John Wick, así que no se me dificultaría en poder usarlas, y lo intentaría haciendo un mismo movimiento como en alguna de sus películas, un simple movimiento de combate, lográndolo a la primera. Quedándome incrédulo por lo que había hecho, de nuevo lo intentaría para estar completamente seguro. Lo repetiría de nuevo, pero ahora con otro movimiento de combate, logrando imitarlo correctamente por segunda vez. Aunque era obvio al haber deseado aquel deseo que podría usar absolutamente todas las habilidades de John Wick sin ninguna complicación, fue algo bueno al haber deseado aquel deseo que sin ninguna duda me ayudaría bastante en varias situaciones de peligro entre los caminantes y de grupos enemigos. Pero sobre todo en estos momentos no me tardaría en poder aprender, porque lo necesitaría en un futuro con ciertas comunidades hostiles de la serie para mi supervivencia. Y honestamente, no fue muy largo el entrenamiento para saber usar los estilos de combate correctamente, no se me dificultó, al contrario fue muy satisfactorio por los resultados tan efectivos, y usar las habilidades que poseía John Wick fue bastante emocionante. También durante esos días de entrenamiento hacía rutinas de ejercicio que eran realmente necesarios para no perder este cuerpazo que tenía, así que no iba a permitir que se perdiera, y gracias a los recuerdos del dueño anterior, sabía qué clase de rutinas de ejercicio hacía para mantener este buen cuerpo trabajado. Y sin darme cuenta, los días pasaban muy rápido, pasando una semana, y en mi opinión después de un largo entrenamiento, debo decir que ya me encontraba listo al 100%. Después de un tiempo, actualmente había anochecido encontrándome cerca de una fogata que había hecho para calentar mi comida, mientras esperaba pacientemente que estuviera lista mi comida.
No pude evitar en adentrarme en mis pensamientos, planificando los últimos detalles de lo que haría una vez que diera comienzo al fin del mundo. Tenía que ser lo más precavido posible y a la vez ser muy cuidadoso en mis movimientos y entornos, ya que para mí al momento de llegar a este mundo, ya no me encontraría en una serie con actores actuando, sino que ahora todo era absolutamente real, y con una descuidada que cometa o algún error mío, será mi fin definitivamente sin ninguna segunda oportunidad, así que deberé de tener en cuenta de no confiarme y tomarme las cosas en serio. Y bueno, otro tema que debía de discutir y recalcar, era que tenía pensado en ir al pueblo natal de Rick, para esperar en que este mismo se despertara del coma para así, se diera inicio a la serie. Y por supuesto que me fuera más fácil en poder integrarme al grupo que se encontraba a las afueras de Atlanta cuando este mismo se reencuentra con su familia. Aunque, siéndoles muy honestos, no solo era eso, sino que también tenía intención de saquear absolutamente todo el armamento militar y cosas útiles en aquel punto de control que habían puesto el ejército cerca del hospital en donde se encontraba Rick. Que antes este mismo lugar que estaba custodiado por los militares con armas de alto calibre, fuera invadido por los caminantes, entre comillas, la verdadera razón de su caída, fue por la falta de información importante y por las estúpidas órdenes que recibieron por los altos mandos en un intento de controlar el brote, provocaron en que los militares cometieran asesinato a diestra en contra de cualquier civil inocente que estuvo en contacto con algún enfermo, que por supuesto provocó en que este puesto fuera arrasado por los caminantes desde el exterior como el interior del hospital. También sucediendo en otras zonas y refugios lo mismo. Y como lo había dicho antes, tenía el objetivo de ir por cada zona de control del ejército para saquear absolutamente todas las armas junto con la munición que pudiera conseguir de aquellos lugares, aunque también recordaría que el parque de aquel pueblo también había sido convertido en un centro de evacuación, si no mal recuerdo. Siendo realmente necesario en saquear aquellos lugares para conseguir esos suministros, porque para encontrar armas junto con la munición sería completamente difícil en un futuro, así que deberé en moverme rápido antes que alguien o quizás algún grupo se me adelante de saquear para llevarse todo, algo que no lo iba a permitir. Aunque ahora que estoy hablando acerca de la munición escasa, debo decir que es un tema muy preocupante, y para mi malestar, honestamente tarde o temprano las municiones serán muy difíciles de conseguir y a la vez se terminarán, así que lo estuve pensando hace poco y digamos que posiblemente la solución a ese problema, sería en buscar armas como arcos o ballestas, sin olvidarme de las flechas, algo que realmente serían muy necesarios para un futuro lejano. Aunque durante la serie por lo visto fue un problema para los personajes, pero sin importar que estaban en momentos difíciles, de no tener muchos suministros se las arreglaban para poder conseguir como pudieran. Así que digamos que me aseguraría en conseguir tal vez algunos arcos para estar completamente seguro. Pero en fin, dejando de lado ese tema, al estar bastante tiempo en mis pensamientos muy apenas me daría cuenta que se estaría a punto de quemar mi comida, alarmándome que rápidamente me movería, logrando quitar muy apenas la comida, no pudiendo evitar soltar un pesado suspiro de alivio, que a la vez dibujaría una sonrisa nerviosa en mi cara. Lo bueno, es que no se quemó, pudiendo comer esta comida que hice. Para comenzar a comer, donde dejaría de lado aquellos pensamientos y preocupaciones que tenía por el momento, para poder disfrutar mi comida que había preparado. Que al momento de darle los primeros bocados y empezar a saborearlo un poco, pues, en mi opinión digamos que no estaba tan mal el sabor, siguiendo comiendo tranquilamente en silencio, aunque no me tardaría mucho en terminar mi comida, porque no hice mucho sino que lo suficiente para terminarlo sin dejar algún rastro de sobras, y una vez terminado de haber cenado, esperé un poco en que se digiera bien lo que había comido para no empacharme, antes que me acostara para evitar quejas mías por los malestares de estómago que posiblemente tendría. Y después de un rato de espera, ahora sí, sería el momento para empezar a guardar todo para no dejar nada afuera, sin antes apagar la fogata, y una vez hecho todo terminado, llegaría la hora para irme a dormir, empezando a dirigirme tranquilamente al lugar en donde descansaría, siendo una casa de campaña que había puesto, entrando, empezando a acomodar mi campo, y sin perder el tiempo me acostaría en mi lugar, donde cerraría lentamente mis ojos tratando de poder dormir, lográndolo tardándome tan solo unos minutos para estar completamente dormido. Y bueno, lo siguiente que hice durante esta última semana, que aún me quedaba antes que todo explotara, fue que decidiría en darme un respiro y poder relajarme aunque sea un poco lo que quedaba para aprovechar que todavía existían algunas cosas muy valiosas que francamente dejaran de existir después de que comience el apocalipsis.
y una vez que finalice esta última semana, tenía la intención de moverme rápido para buscar un lugar temporal para poder pasar los numerosos días de caos que se desataría este infierno, sin mencionar que también debía de esconderme y nunca ser visto por los militares, porque posiblemente sería mandado a algún centro de una zona segura, y que estoy 100% seguro que me quitaran lo que tuviera, aunque por suerte todo lo que había conseguido se encontraba en el inventario. Y para rematar que aquellas zonas que se aseguraban que eran completamente seguras, tarde o temprano caerán. Así que lo más sensato era mejor buscar un lugar seguro para poder pasar el tiempo, aunque claro, eso no significaría que me escondería nada más esperando que diera lugar al comienzo de la historia, o no, sino que tenía pensado en matar a unos cuantos caminantes que pudiera durante esos días, para así poder tener algo de experiencia, y no tenerles miedo al momento de enfrentarlos, porque siéndoles muy realistas y sinceros, una cosa era en verlos en la pantalla, películas, series, animes, o en videojuegos, y en otras cosas era en tenerlos de frente y saber que ya no era alguna persona disfrazada o que estuviera actuando, y francamente yo no sabía cómo reaccionaría o cómo actuaría en esa situación, porque uno siempre dice que será fácil en poder matar a un zombie de los clásicos que eran los lentos, pero la realidad era otra. Así que deberé hacerlo por mi bien, para poder acostumbrarme y ganarme bastante experiencia, algo realmente necesario si quiero seguir viviendo. A lo que trataba de decir es que ya tenía un lugar temporal en donde podía quedarme durante los comienzos del apocalipsis, siendo el pueblo natal de Rick, lo dije muchas veces. Ya que para mí era la mejor opción que podía tomar, y aprovechando una ventaja enorme al estar cerca de mi objetivo que era el hospital, que sin duda alguna era perfecto en poder conseguir rápido aquellos suministros que tenía pensado saquear. Pero, había un pequeño problema, y eso era que debía esperar un poco para que los dueños abandonaran sus hogares, para así poder adueñarme en su totalidad, aunque antes debía asegurarme que fuera completamente seguro sin ser agarrado con la guardia baja por algún caminante escondido o quizás por un intruso no deseado. Y más al recordar a duras penas a un cierto personaje que había olvidado que se encontraba ahí, así que no perdería el tiempo y comenzaría a desmantelar este campamento para poder retirarme, empezando a guardar algunas cosas en mi inventario, otras que eran basuras las tiraba en una bolsa grande de color negro, y en poco tiempo había terminado de limpiar el lugar, aunque tuve que asegurarme como 2 veces que no se me olvidara nada importante, y una vez que estaba completamente seguro que no me faltara nada, de forma inmediata me retiraría en mi vehículo para volver de nuevo a la ciudad de Atlanta para pasar esta semana que me quedaba, y la verdad, no hay nada que destacar de lo que hice en esos días, solamente me di algunos gustos, descansaba en un departamento pequeño que había rentado por solo estos días, salía para pasearme varias veces, y no lo voy a negar, pero cada vez que miraba a cada persona que miraba pasar, sabiendo el inevitable destino que les esperaba, no podía evitar sentirme mal, pero que esperaban que yo hiciera. La cuestión es que la ciudad de Atlanta estaba destinada a la caída, provocando muchas muertes, y aunque tratara de hacer algo era un caso perdido, y tenía que aceptarlo aunque me doliera. No esperen que haga algo loco parecido a los fanfic / novelas que leen, es completamente falso, sin tener algún sentido, y demasiado fantasioso. Así que lo mejor que hice fue ignorar a todo y seguir caminando con este sentimiento de culpa que podía sentir dentro de mí. Pero en fin. Cambiando de tema, otra cosa que me sucedió fue que de forma inesperada había conseguido algunos tipos de arcos y ballestas con sus respectivas flechas, ya que en una tarde en una cierta ubicación de la ciudad, cuando me encontraba caminando sin ningún rumbo fijo, fue que inesperadamente me encontraría una tienda de cacería y pesca, que apenas inauguraron, y por solo curiosidad entraría en aquella tienda, donde ahí fue que pude conseguir algunos arcos y a la vez ballestas con sus respectivas flechas, metiendo todo a mi inventario una vez que me encontraba solo en alguna parte, sin que hubiera alguien mirando. Aunque, tenía la intención de comprar más cosas interesantes de esa tienda, decidiendo en no hacerlo, porque me daría cuenta que me estaba comenzando a quedar sin espacio en mi inventario, y realmente necesitaba tener espacio para poder guardar todos los suministros de los centros de control de los militares, así que decidiría en ya no meter nada. Y bueno, después de ahí, seguiría disfrutando de esta tranquilidad, sabiendo yo la tormenta que se iba a acercar. Hasta que después llegó lo inevitable, y era que esta semana había finalizado en su totalidad. Significando una cosa, y eso era que empezaría el inicio del fin del mundo. Fue entonces que debía de actuar de forma inmediata, teniendo que moverme lo más rápido posible para salir de esta ciudad, porque por fin había llegado la hora que tanto he estado esperando.
Y no lo pensé dos veces, me encontraba en este pequeño departamento donde me estuve hospedando durante esos días, ahora teniendo la intención de abandonar este lugar, no me tardaría mucho para poder salir, por suerte no había sacado nada de mis cosas de mi inventario, facilitando aún más para poder salir rápido, para después dirigirme a mi vehículo que se encontraba en un estacionamiento cerca de este departamento, encontrándolo acercándome poco a poco y una vez estando cerca, abriría la puerta del vehículo para entrar y cerrarla después, donde sacaría mis llaves de uno de mis bolsillos de mi pantalón para meterlo y girarlo para encenderlo, escuchándose un ruido leve fuerte de un motor, para posterior sin perder el tiempo, daría marcha y avanzaría comenzando a conducir saliendo primero de aquel estacionamiento, para dirigirme hacia la salida de la ciudad, teniendo la intención de irme lo más lejos posible de esta ciudad, para dirigirme hacia la ubicación en donde se encontraba el pueblo natal de Rick. Y antes que vayan a preguntar cómo iba a llegar sin saber en dónde se encontraba exactamente tal ubicación, pues, digamos que con ayuda de un mapa que pude conseguir para saber en cómo llegar, aunque no soy muy bueno con los mapas, la cuestión es que solo tenía que tomar una carretera, tomar a la vez la autopista 85, y en poco tiempo llegaría a aquel pueblo. Memorizé detalladamente y exactamente en cómo llegar, confiaba que no me perdería, y digamos que el viaje fue tranquilo y silencioso sin que pasara algo emocionante o sucediera algo en el camino, pero no sucedió nada, solo miraba los autos que pasaban hasta desaparecer a la lejanía, y en una cierta hora determinada estaba llegando al punto para llegar a mi destino, hasta ver a lo lejos un letrero, que al acercarme un poco más, no pude evitar que una sonrisa grande se dibujara en mi rostro de pura emoción. Ya que aquel letrero decía bienvenidos al condado de King Georgia, significando una cosa, y era que por fin había llegado a mi destino, y sin esperarme mucho me adentraría en aquel pueblo, y en mi opinión no era pequeño como yo pensaba, estuve recorriendo absolutamente todos los rincones de este pueblo, para poder familiarizarme y saber orientarme los caminos de cada parte, logrando en saber en dónde se encontraba el hospital, en dónde se encontraba el parque, en dónde se encontraba una escuela, en dónde se encontraba un vecindario, en donde se encontraba tiendas de abarrotes, y la estación de policía por supuesto. Me aventé un buen rato de recorrido para poder conocer exactamente cada parte de este pueblo, para poder saber cómo llegar a ciertos lugares sin perderme, admitiendo que me tomó algo de tiempo, aunque también era por la emoción de tener una oportunidad de poder conocer estos lugares antes que se desatara la destrucción por el virus y fueran usados algunas zonas por los militares, refiriéndome al hospital y al parque, que serán usados como centros de control y de evacuación. Que por cierto, otra cosa también que debo de mencionar, es que había resolvido el problema de encontrar un lugar para poder quedarme en estos días de caos, ya que había dicho que tendría que esperar un poco para que los dueños de algunos hogares abandonaran cuando explotara el brote de infección, pero por suerte para mí, encontraría una casa sin dueños. Bueno, mejor dicho que sus dueños se fueron de viaje, él como lo sé, fue por una mujer de la tercera edad que me habrá confundido por alguien, tal vez pensó que era un familiar barra amigo que los buscaba, ella misma me lo dijo y teniendo ahora esta información no perdería el tiempo, sin antes agradecerle a la mujer mayor, que ésta solamente asentiría para después retirarse. Y sinceramente no hubo ningún problema para adueñarme de este hogar, aunque primero tuve que asegurarme que no hubiera nadie mirando, para así evitar problemas y que alguien llamara a la policía, incluso descubriría para mi suerte que tenían un garaje que podía usarlo para meter mi vehículo, para no levantar sospechas y revelar mi presencia en la casa, aunque lo malo es que no sabía en cómo podría abrirlo, y por lo que veo, necesitaría un control remoto de garaje para que se abra, teniendo que meterme a la casa para poder buscarlo, que por cierto si tenían la duda de cómo podría entrar a la casa, la verdad no fue un problema, porque las ventanas no se encontraban completamente cerradas, facilitándome demasiado, y una vez dentro, por solo curiosidad, daría un recorrido por toda la casa, y no estaba tan mal, era perfecto, hasta que en alguna parte de la casa que era la sala, encontraría dicho control remoto por su aspecto pequeño tomándolo y viéndolo detenidamente, con esto ya podría abrir el garaje, para meter mi vehículo y no tenerlo afuera. No me tardaría mucho en meter mi vehículo al garaje, porque no se me dificultó en saber cómo usar el control, y una vez hecho, sin perder el tiempo rápidamente me metería a la casa, y después de ahí, solo tenía que esperar que comenzara los primeros casos de infectados en reportarse.
Pero no pasaría ni siquiera un día, cuando en la tarde, me encontraba acostado en alguna habitación de la casa, viendo la televisión, encontrándome aburrido cambiando de canal hasta que algo me llamaría mi atención tratándose de una noticia de un accidente que había pasado en Los Ángeles, tratándose de que un señor había provocado un accidente que lamentablemente falleció al instante, mientras que un reportero estaba hablando sobre lo sucedido, fue que inesperadamente un grito aterrador se escucharía para que el camarógrafo que estaba grabando girara su cámara para enfocarse en una aterradora escena, mostrándose en cómo aquel señor que había fallecido en el accidente de forma sorpresa había resucitado de la muerte y lo primero que hizo fue morder a un paramédico que se encontraba cerca suyo, provocando en que aquel paramédico gritara de dolor. Mientras que el compañero del paramédico al ver lo que estaba pasando, de forma inmediata se movería rápido tratando de quitárselo, hasta que lo lograría muy apenas pudiendo en separarlo, para después darle un fuerte empujón para alejarlo y tratar de atender a su compañero que empezaba a sangrar en la zona que fue mordida, en su brazo. La situación escaló aún más cuando unos oficiales que se encontraban en la escena del accidente al ver lo que pasó, rápidamente trataron de detener a este señor, provocando en que un oficial al igual que el paramédico fuera mordido, hiriendo al oficial que este solo se agarraba la herida fuertemente siendo atendido por sus compañeros, mientras que aquel señor con la boca llena de sangre, cambiaba ahora a un nuevo objetivo, empezando a acercarse hacia los oficiales con claras intenciones, mientras que estos retrocederían sin pensarlo mucho, sacarían sus armas instintivamente, sin intenciones de dispararle, intentaron en que se detuviera y se rindiera, pero este no hacía caso, y seguía acercándose lentamente hacia ellos. Viendo que estaban en peligro, sin tener más opciones, abrirían fuego en contra de este señor, pero no importando cuánto impactos de bala recibiera este no caía al suelo, ante la mirada incrédula de los oficiales de policía, y no solo ellos, sino de muchas miradas tanto de ahí como de espectadores que estaban mirando la noticia, hasta que uno de los oficiales le daría un disparo accidental en la cabeza, ocasionando que este señor cayera al suelo al instante muerto por el disparo. Para escucharse al fondo los gritos de horror de muchas personas que presenciaron el suceso, para acto siguiente se cambiaría de toma para mostrarse ahora al presentador de noticias que se encontraba incrédulo por lo que había visto, dándose cuenta que aún estaban al aire, así que rápidamente haría una señal que pasarán a comerciales, y bueno. Después de ahí, se comenzaría a desatar el pánico, el caos, comenzando con la reanimación de muchas personas que habían fallecido por diferentes formas, excepto los que sufrían traumatismo craneoencefálico, mientras que los otros que murieron de otras formas, estos volverían a la vida, pero no siendo ellos mismos, para acto después atacar / devorar a sus familiares / desconocidos. Los intentos del gobierno de controlar la situación fueron inútiles, habiendo disturbios y protestas en algunas ciudades, el anuncio del gobierno declarando en estado de emergencia al principio fue en algunos estados, pero después fue en todo el país, donde tomarían la decisión el gobierno de suspender todos los vuelos para contener y no propagar esta extraña enfermedad. Pero lo malo es que los infectados aumentaban ahora extendiendo por varios estados de Estados Unidos en tan poco tiempo, sin mencionar el aumento significativo de delitos violentos, teniendo que intervenir el ejército y la Guardia Nacional para controlar la violencia y a la vez contener la propagación del brote. Otra cosa fue la creación de varios refugios que se aseguraban que eran 100% seguros por varios puntos específicos, uno de ellos era la misma ciudad de Atlanta, que incluso la Guardia Nacional proporcionaría una mayor defensa y seguridad a aquella ciudad, recomendando a los habitantes de las zonas rurales circundantes de Georgia que evacúen y se dirijan allí. De igual forma el CDC comunicaría y aseguraría que hacen todo lo posible para encontrar una cura y revertir este desastre, a la vez las instalaciones del CDC serán custodiadas por la Guardia Nacional que asegurarían la seguridad y defensa de este lugar y de los científicos, en resumen. Muchas cosas interesantes fue lo que pude presenciar desde esta televisión, durante estos días que la verdad pasarían muy rápido sin darme cuenta, por todo lo que ha pasado, es que algunos habitantes de este pueblo abandonaron sus hogares para dirigirse hacia Atlanta porque se decían que era completamente seguro, habiendo presencia militar que proporcionaba seguridad para combatir en contra de los infectados, pero en cambio en otros decidirían en irse a otros lugares o irse para encontrarse con familiares que vivían a otros estados, quedando algunos pocos que decidieron en quedarse, creyendo que todo volvería a la normalidad. Ilusos.
Sin mencionar la llegada de militares a este pueblo, con un objetivo claro, y eso era en trasladar a todos los pacientes enfermos del hospital de este pueblo a otra ubicación, y no solo eso, sino también a los habitantes que aún quedaban, siendo órdenes que recibieron los militares por parte del gobierno. Eso lo había escuchado en una conversación afuera de esta casa, siendo unos vecinos que estaban platicando cerca, pero no me quedé mucho para escuchar esa conversación, porque yo ya sabía lo que pasaría después, así que me retiraría de ahí, sin intenciones de escuchar más. Y bueno, digamos que los días siguieron pasando, mientras tanto en las noticias se reportaba que el ejército y la Guardia Nacional hacían todo lo posible de poder controlar la situación, logrando contener a los infectados por momento, pero sufriendo muchas bajas de elementos ante estas batallas. A la vez recomendaban a los civiles en que fueran a los centros de refugiados más cercanos para proporcionar su seguridad, y que los CDC aún seguían trabajando para encontrar una cura. Para revelarse después que también en otros países, o mejor dicho, que la mayoría estaban presentando casos de brotes de infectados, como también perdiendo comunicación con algunos países, significando que se acercaba lo inevitable, y eso era el derrumbe de la civilización que estaba a punto de empezar. Hasta que 2 días después, al momento de prender la tele para ver las noticias, no me sorprendería al ver que ya no habría señal en la televisión. Y fue ahí que lo escucharía a lo lejos, un fuerte estruendo de una explosión se escucharía, seguido de numerosos disparos se podía escucharse a la distancia, e incluso a pesar que me encontraba dentro de esta casa en una cierta parte, claramente podía escuchar el pánico que se desataba allá afuera, escuchando claramente los gritos desesperados de los vecinos, huyendo lo más rápido posible para dirigirse hacia el parque, en donde se encontraba el centro de evacuación que había puesto el ejército, dejando abandonados sus hogares en el proceso con las puertas abiertas, el sonido de las hélices de los helicópteros sobrevolando el cielo para empezar a escucharse unos fuertes estruendos de potentes disparos para intentar reducir el número de infectados, pero aún así, solo era cuestión de tiempo, no importara qué hicieran, o que trataran de hacer, los intentos de volver a tomar el control del hospital fracasaran, y no era ninguna mentira. Solo tomó un día, para que se dejaran de escucharse el caos en el hospital y en el parque, solo habiendo un silencio nada más. Hasta que un sonido de unos helicópteros podía escucharlos que sobrevolaban para alejarse rápidamente, a la vez de sonidos de vehículos pasaban rápidamente con la intención de alejarse lo más lejos posible, hasta que después de unos minutos, ya no escucharía ningún sonido, solo silencio, significando una cosa, y es que este pueblo ahora les pertenece a los caminantes. Continuará.